Bueno, entonces arrancamos con lo que sería la asignatura. La asignatura calidad del aire, como ustedes no tienen una materia anterior que sea meteorología, empieza con una primera parte que es la explicación de el movimiento atmosférico y las características principales de la atmósfera. ¿Por qué tenemos que ver eso? Y tenemos que ver eso porque para ver cómo se dispersa un contaminante o cómo voy a tener afectado el ambiente, yo por el ambiente, digamos, la parte atmosférica, por la actividad humana, yo necesito saber cómo se produce el transporte dentro de la atmósfera. Y solamente puedo entender eso si entiendo cómo funciona la parte de la física de la atmósfera, lo que está asociado con el viento, lo que está asociado con los intercambios de propiedades en la atmósfera. Entonces, la primera parte, hasta más o menos la tercera o cuarta unidad, no, la tercera unidad principalmente, es características principales atmosféricas. A partir de la unidad 4 ya empezamos a ver la capa cercana a la superficie y después seguimos viendo todo lo que tiene que ver con la parte de interacción de la actividad humana con las propiedades atmosféricas. Bueno, entonces, la parte de la atmósfera, nosotros hay algo que tenemos que saber, es que de los grandes reservorios naturales que tiene, donde yo puedo tener alojados contaminantes, solamente el aire, una vez que ha sido contaminado, no puede ser purificado por el hombre. ¿Por qué no lo puedo purificar? Y porque generalmente una vez que entró al torrente atmosférico es muy difícil de volver a agarrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede purificar el aire? ¿En qué condiciones se podría purificar? A ver, ¿alguno que se le ocurra? ¿Alguna de las chicas? ¿En un espacio cerrado? Muy bien, perfectamente. En lo que se llama indoors, ¿sí? En los espacios cerrados. Es por eso que no sé si alguno escuchó que ahora, por esto del COVID, hay gente que ha diseñado una especie de filtros que se ponen en las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares, donde vieron que un ventilador hace pasar el aire, pasa el aire por un lado del ventilador y sale por el otro, ¿no es cierto? Entonces se pone el filtro en el medio y se puede atrapar las moléculas o las partículas que están dispersas en el aire. Eso podría llegar a ser una manera. Se usa mucho en los países asiáticos, que después vamos a ver que tienen grandes problemas de polvo fino en suspensión, para purificar la parte del aire interior. Se usa también en los autos, ¿sí? El aire acondicionado tiene un filtro que purifica en parte el aire que nosotros respiramos una vez que estamos en el auto. Entonces, en un espacio cerrado yo puedo purificar el aire. Una vez que salió a la atmósfera ya no. Si ustedes ven tengo dos figuritas acá abajo, ¿sí? Ven en estas son imágenes satelitales, ¿sí? Todo esto que se ve acá, todo eso que se ve ahí, es material particulado en suspensión. Este que está acá, esto viene del Sahara. Esto no se ve bien el mapa porque es un pedacito, pero si alguno se imagina, acá está España y acá está la parte norte de África. El Sahara es famoso por las tormentas de arena, ¿sí? La vamos a ver en varios momentos. Y esto que está acá no se ve bien, pero es el Golfo de México y todo esto son incendios provocados y esto sería el humo de los incendios. Entonces, fíjense, si yo quiero atrapar de nuevo ese aire, es humanamente imposible con los medios de los que disponemos ahora de volver a atrapar todo ese aire para juntar el material particulado. Lo que sí se pueden hacer, en algunos casos, es generar algunos medios que nos permita que esas partículas choquen con algo y se depositen. Generalmente los que tienen esa capacidad purificadora terminan siendo las plantas, ¿sí?
cuando las partículas, ustedes tienen que pensar que son, las partículas tienen velocidad cuando se mueven en el aire. Entonces, la única manera que yo puedo hacer que esa partícula se caiga es que choque contra algo, pierda su energía y se deposite. ¿Alguna vez lo han visto eso en algún lado? ¿Ninguno? ¿Alguno vive en el Parque Industrial o en Centenario y viene a Neuquén? ¿No? No, profe. Bueno, ¿vieron que hay alguna vez fueron para el Parque Industrial o se fueron para el lado del Centenario o no? Sí, sí. Aunque sea para ir a la colonia a andar en patín sobre hielo. Bueno, ¿vieron que hay un guardrail en el medio? En la ruta. Si ustedes miran la próxima que vayan, fíjense que cada tanto hay unos muchachos que pasan con una escoba y juntan toda la arena que queda al lado del guardrail. Que es bastante. Bueno, esa arena que queda al lado del guardrail es porque cuando viene la partícula, choca, pega ahí y se deposita. Entonces queda una montañita. Y eso se puede ver también si alguno va a correr a la barda en el bosquecito. Fíjense con las, no en el bosque, sino con la vegetación que hay en la parte de la barda, las vegetación, los que son como arbustos, fíjense que en la parte inferior del arbusto tiene como una montañita de arena más levantada que en los lugares donde no hay arbustito. Presten atención, bueno, ese es el efecto que ocurre. La partícula choca contra la plantita o choca contra el guardrail en este caso y se deposita. Entonces hace como una montañita. Generalmente esa montañita está a sotavento del obstáculo. Acuérdense, ahora en más vamos a empezar a hablar palabras raras. Sotavento es cuando yo tengo una montaña, la parte de donde viene el viento es barlovento y la parte donde baja se llama sotavento. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, nosotros primero para definir la parte de calidad del aire tenemos que saber qué es aire puro, ¿no? En general, aire en sí mismo, la definición es una mezcla de gases y partículas que rodean al planeta, ¿sí? Al planeta Tierra, que es en el que vivimos. Todo ese aire está dentro de una zona, si este es el planeta Tierra, está dentro de una zona que se denomina, ¿cómo se llama esta zona? Que va desde el planeta Tierra hasta aproximadamente unos 500 kilómetros de altura. ¿La atmósfera? La atmósfera. Entonces, dentro de la atmósfera yo tengo aire, ese aire es una mezcla de gases, pero también tiene partículas. Si ustedes lo ven, bueno, Neuquén es el ejemplo puro de las partículas en suspensión, ¿sí? Inclusive lo pueden ver en su propia casa. ¿Cómo vemos en nuestra casa que hay partículas en suspensión en el aire? Cuando entra como un rayo de luz por la ventana y Por ves así ejemplo. el aire. Muy bien. ¿Y más fácil? Cuando se depositan, ¿dónde las vemos? No limpian mucho ustedes, me parece. En todos lados, en el tele, arriba de los muebles. Bueno, muy bien, se ve mucho arriba de los muebles, porque la del piso uno supone que es porque entró y la ensució, pero no, un día de viento, al día siguiente, si barren, van a ver que levantan una cantidad de polvo importante. Entonces, ¿ese polvo de dónde vino? No se fabricó dentro de la casa, ¿o sí? ¿Tienen fabricación de polvo ustedes? Yo arriba del aire acondicionado, por ejemplo, es un lugar que siempre hay. ¿Por qué? Porque uno no limpia mucho ahí arriba. Entonces, siempre hay partículas en suspensión. Y si está funcionando el aire acondicionado, obviamente dentro del filtro. Un ejemplo que pueden ver de un aparato que filtra es si tienen un aire en su casa, lo hacen andar un par de días, después levantan la tapa y van a ver que adentro del filtro siempre hay partículas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es aire? Para que el aire sea puro, tiene que ser inodoro, incoloro e insípido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si se acuerdan del colegio, eran las características que decíamos para quién. ¿A quién decíamos que tenía que ser inodora, incolora e insípida para que fuera buena?
El agua. Claro, todo lo que está relacionado con el ambiente, para que tenga esas características, digamos, el agua no tiene que tener olor, el agua no tiene olor. Cuando tienen color es porque a veces acá en Neuquén solía venir. Yo ahora tengo el agua mía viene de Marimenuco, no tiene tanta material particular en suspensión, pero a veces cuando teníamos la provisión desde el río, solía venir un color medio marrón a veces, que era el material en suspensión. Bueno, uno decía, el EPA le decía, bueno, es agua potable. Yo le decía, bueno, yo tengo mi duda que sea agua, ¿no? Porque habría que ver cuál es la definición, y la definición que uno ve en la escuela es que es inodora, incolora e insípida. Entonces, más que agua era una solución, ¿sí? Si yo ya tengo incorporadas nuevas partículas, ese aire deja de ser puro. Obviamente el aire es indispensable para la vida humana. Fíjense que yo no estoy hablando acá solo de oxígeno. Yo no digo que el aire está conformado solo de oxígeno, ¿sí? Si bien nosotros necesitamos el oxígeno para vivir, el aire tiene otras cosas además del oxígeno. ¿Cuáles son los componentes principales del aire? El 78% está conformado de nitrógeno, un 20% de oxígeno, y acá dice el argón que es 0,9, pero hay un montón, ahora vamos a ver en la filmina que sigue, un montón de otros gases que conforman el oxígeno. Y dice una cantidad considerable de partículas de diferentes tamaños, formas y composición, conocidas como aerosoles atmosféricos. Acuérdense, esta palabra es eminentemente meteorológica, la palabra aerosoles. En esto, nosotros los meteorólogos, bueno, yo no me presenté. Ahora me olvidé, no me preguntaron. Bueno, se ve que mucho no les interesa. Dentro de un rato me presento. Empecé con la materia y me olvidé presentarme. Chicas, tampoco me dijeron, no las presenté a ustedes tampoco. Bueno, en un rato corto y hacemos un intervalo y me presento. Entonces, la atmósfera tiene esas partículas que se denominan aerosoles. Cuando ustedes lean textos que vienen de la parte de los de ambiente, generalmente van a hablar de material particulado. Los meteorólogos no hablamos de material particulado solo porque los aerosoles engloba un poquito más que el material particulado. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, la concentración de cada uno de los componentes del aire es relativamente constante y conocida. O sea, las características principales de un aire puro son aproximadamente medias en todo el planeta. Si bien, como ya vimos en la figurita anterior, el Sahara libera muchas partículas. Si yo voy a agarrar aire en el medio del océano Atlántico, va a tener mucho más aerosoles que en el resto del planeta. Bueno, ¿cuándo considero que un gas o una partícula es contaminante? Cuando se presentan en una cantidad suficientemente elevada como para exceder significativamente lo que uno considera como una concentración conocida en todo el planeta, ¿no? Cuando ya excedo esos niveles o cuando empieza a afectar las actividades humanas o la vida de los seres vivos, en ese caso ya podemos hablar de que el ambiente no se encuentra en la condición de aire puro. Bueno. Acá, antes que me vaya más adelante, me presento. Yo soy Marisa Cogliatti, soy doctora en Ciencia de la Atmósfera, o sea que mi formación tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la atmósfera y con el aire, así que ya van a ver que la parte con la física andamos bien, pero con la parte química siempre no es mi fuerte, así que esta asignatura por ahí no está más guiada a la parte química, sino más a la parte que tiene que ver con la dispersión y con la limpieza del aire, más que con la composición. Si bien vamos a ver partes de la composición, obviamente todo lo que sea necesario se va a ver. Las auxiliares son Mayra Kraser, que seguramente por ahí la tuvieron en otra asignatura, y Alejandra Vichal. Alejandra estuvo un par de años de licencia, así que a lo mejor algunos la conocen y otros no, pero ellas van a ser las dos auxiliares. Después ellas van a hablar con ustedes, les voy a dejar un ratito, chicas. Vos, Mayra, ¿a qué hora te tenés que ir a clase de ecología? Decime así un rato antes, ¿a qué hora te vas? ¿No?
Bueno, para dejarles un ratito para que hablen con ustedes, así les dicen si tienen pensados hacer una clase especial de consulta o demás, o directamente lo arreglamos la clase que viene, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿cuál es la composición del aire? Habíamos visto que estos tres les había dicho yo recién, los tres primeros, pero fíjense que hay unos cuantos más, ¿sí? Hay, en el aire limpio hay un montón de otros gases. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los porcentajes son muy bajos. Obviamente, si los porcentajes son muy bajos, están asociados a que algunos son muy difíciles de detectar, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que tenemos en el aire para seguir el comportamiento, por ejemplo, de una industria o de cómo afecta la actividad humana. Que primero que hay muchos gases que ya están en el aire y algunos interactúan entre sí. Y segundo, que a veces las concentraciones son tan bajas que se necesitan muestreadores especiales que tengan un nivel de detección muy bajo, ¿no es cierto? Y eso, cada vez que yo necesito un instrumental más específico, se aumenta el precio, ¿no? Y además de aumentarse el precio, no existe un detector de todas estas cosas más las que pueden incorporar el hombre al aire. Entonces, ya van a ver más adelante que a veces se nos hace bastante complicada la medición. Es muy distinto cuando yo tengo una chimenea, porque cuando tengo una chimenea, ese aire que sale contaminado sale con concentraciones muchísimo más altas que estas que están acá. Entonces, los niveles de detección son mucho más altos y el instrumental que yo puedo utilizar para detectarlo también tiene con que sea menos sensible, me alcanza. Entonces, esos son algunos de los problemitas que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura que me voy a encontrar al momento de efectuar alguna medición, seguir alguna reglamentación o hacer un diagnóstico de la calidad del aire. Bueno, todas las actividades humanas, además el metabolismo de la materia humana y de la materia orgánica en general, producen todo lo que se produce en la superficie y a veces en el interior de la Tierra van acompañados de emisiones de gases, vapores, polvo y aerosoles. ¿Cuál podría ser un proceso que se produce en el interior de la Tierra? La actividad volcánica. Por ejemplo, la actividad volcánica libera a la atmósfera una gran cantidad, ¿sí? De no solamente de gases, vapores, sino de aerosoles, y a veces aerosoles de tamaño muy grande, ¿no? Llegan a ser al tamaño de rocas. Entonces, la actividad volcánica es una actividad que interactúa muy particularmente con la atmósfera. Obviamente, si el material que, digamos, emite el volcán es muy grande, ese material va a caer enseguida a la superficie. Ahí hay otra característica que tiene la contaminación en la atmósfera, es que la contaminación atmosférica es capaz de contaminar el agua y el suelo también. ¿Por qué? Porque si se emite algo a la atmósfera, no siempre se va a mantener ahí. Tarde o temprano, por la ley de gravedad, va a llegar a la superficie. Fíjense que cuando hay emisiones volcánicas, lo primero que se le recomienda a la población es que dejen de consumir el agua. Si la erupción volcánica, por ejemplo, fue cercana a la zona de las fuentes donde uno obtiene el agua potable. Entonces, ¿por qué? Porque hasta que no se haga un primer análisis y se sepa si esa actividad volcánica afectó la calidad del agua, conviene que la población no la consuma. Generalmente no le podemos decir a la gente que no respire, ¿sí? Entonces, ahí se complica un poco más. Y se complicaba más porque la gente había
¿por qué estoy hablando en pasado? Ahora les voy a explicar, pero hay comportamientos que le cuesta asumir al general de la gente. ¿Por qué creen ustedes que yo digo que se complicaba más antes cuando no había pasado la pandemia? ¿Qué comportamiento adquirimos ahora que no nos parece extraño? El uso de barbijos. Uh-huh. Muchos de los países que tienen alto nivel de contaminación ya venían utilizando los barbijos para los días con situaciones meteorológicas con existencia de polvo en suspensión crítico. Nosotros no lo hicimos. Si algunos, bueno, ustedes eran muy chiquititos en el 2011. No sé qué edad tenían. ¿Ustedes cuántos años tienen ahora? ¿Están en los 25, 26? ¿Más o menos? 21. No, 20. 21, tenías 11. 22. Bueno, capaz te acordabas. O sea, ¿no se acuerdan de cuando erupcionó el Calbuco? Que teníamos la ceniza andando por todos lados. Sí, el de ¿Sí? Bariloche y Villa La Angostura. Claro, Bariloche, Villa La Angostura, pero acá en Neuquén era peor. ¿Por qué era peor? Porque en Bariloche caían las piedras. ¿Sí? La ceniza, las tefras se llaman, ¿no? Las tefras grandes. Pero acá en la zona de Neuquén venía la ceniza más finita. Y por la televisión decían, si tiene que barrer, tiene que limpiar, use protectores faciales o barbijo. La gente salía a andar al bosquecito a correr, hacía lo que se le antojaba, muchos andaban en bicicleta y demás, nadie se ponía barbijo. ¿Por qué? Porque no quedaba bien, parecía que uno estaba enfermo o algo por el estilo. Ahora, sí, yo creo, no ocurrió una erupción volcánica, pero creo que vamos a estar más preparados que si hay una erupción la gente va a salir con el barbijo. Además ya lo tiene, ¿sí? Entonces, cuando uno trata estos temas, a veces cómo lo asimila la población también tiene que ver. En la época que fue la erupción del Calbuco, del Puyehue, que llegaron muchas cenizas en la zona nuestra, los únicos que veíamos con barbijos, y porque había una obligación desde el punto de vista industrial, digamos, eran los barrenderos, ¿sí? Que tenían que sacar la ceniza de las calles, y por ahí alguna persona que tuviera algún problema como asma o algo por el estilo. Pero era muy difícil ver que a la gente hiciera caso y, por ejemplo, los que iban a trotar al bosquecito se pusieran un barbijo. Yo sé que ahí hay toda una historia entre el ejercicio físico y los barbijos, que lo dijeron en la televisión, que hace mal, que uno se muere si no respira, no sé qué historia. Bueno, yo la verdad que no tengo registro de que se haya muerto nadie en China cuando corren, y la mayoría de las veces usan barbijo. Obviamente debe haber que usar barbijos no tan gruesos para que uno pueda respirar bien, pero en los casos que hay alto contenido de ceniza en suspensión, es muy nocivo el hacer actividad física en espacios abiertos. Eso, hay un ítem que yo agregué en la práctica, que no lo van a ver en la guía de estudios, sino que está en la práctica que puse en la PEDCO, que trata ese tema desde el punto de vista de los médicos. Así que hay un pequeño trabajito que hay que leer. Algunos me van a odiar porque está en inglés. Háganse a la idea que muchos de los trabajos científicos actuales más modernos, muchos están en inglés y no están traducidos. No tienen que leer todo el trabajo, y hoy en día hay traductores que traducen muy rápidamente, así que no van a tener problemas. Con identificar qué parte del trabajo es la que necesitan para responder 2 o 3 preguntas que hay, se van a dar cuenta que se puede hacer fácilmente, y como les di el link para que accedan a la publicación, se puede copiar del HTML el texto y pegar en el traductor. Así que antes de odiarme, sepan que lo pueden solucionar desde ese punto de vista. Así que, a ver, aguanten un cachito.
Mayra, no le pasaron la nota a la chica que rindió el otro día, me parece. Está pidiendo la nota del final. ¿Alguien te la puede pasar? Si no, se la paso yo después. Sí, ahí se la mandamos por mail. Por favor, ¿sí? Porque Sí, pobre, sí, no te está medio preocupes. desesperada. Yo no me di cuenta de pasarle la nota. Y llené el acta, pero no me di cuenta que no se le iban a decir. Está bien, yo ya se la mando. Dale, gracias, Ale. Bueno, entonces, todas esas sustancias que van a estar en la atmósfera, que superan los niveles del aire, lo consideramos aire puro, pueden afectar de alguna manera la salud de la población. Y en casos particulares, obviamente, a las personas con alguna patología preexistente son los que más pueden sufrirlo, pero después hay personas que son más sensibles, como las personas más grandes o las personas más pequeñas, ¿no? Entonces los bebés o los ancianos también pueden tener mayor predisposición a algún tipo de enfermedad al estar en contacto con la contaminación. Obviamente todos los que son niños tiene que ver con la dosis que se recibe. Acuérdense que cuando uno recibe un material extraño, el efecto que produce sobre la persona tiene que ver con la relación con el tamaño que uno tiene, ¿no? Con el peso, pero bueno, quedaba feo decir peso, así que digámosle tamaño. Dice, bueno, entonces para que una sustancia sea considerada contaminante va a depender del efecto también que produce sobre el receptor. También del tipo de receptor que nosotros vamos a tener. Generalmente se consideran contaminantes aquellas sustancias que pueden dar lugar a riesgo o daño para las personas o bienes en determinadas circunstancias. Sin embargo, nosotros vamos a hablar un poquitito más en general en la asignatura y vamos a considerar contaminante a toda sustancia que esté en la atmósfera en una cantidad superior a la definición de aire puro. ¿Sí? Es un poquito más, ¿cómo se le dice esto? Vamos a hacer un poco más hincapié en la parte de contaminación. No solamente vamos a detenernos en los riesgos o daños, sino que vamos a ver con respecto a la calidad del aire que puede tener sobre la visibilidad, por ejemplo. La visibilidad no es un riesgo directo sobre la salud de las personas, pero es un riesgo sobre las actividades. Entonces también lo vamos a considerar como contaminación. Entonces vamos a definir como contaminación atmosférica la presencia de aire y sustancias y formas de energía que alteran la calidad del aire, de modo que implique riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza y actividad. Vamos a agregar actividades porque muchas veces, aunque no afecten directamente a sean una molestia grave para las personas, son molestia grave para algún tipo de actividad. Por ejemplo, una actividad volcánica puede no estar afectando directamente una región porque no llega la pluma a la superficie, pero sin embargo nos va a afectar desde el punto de vista de la actividad del transporte aéreo. Entonces ya lo podemos considerar contaminación. Algunos de los contaminantes atmosféricos, generalmente vamos a considerar contaminante atmosférica a cualquier sustancia presente en el aire en concentraciones por sobre su nivel normal. ¿Sí? Esta es una definición del año 86, o sea que es una definición muy, muy general. Algunos contaminantes pueden ser las partículas. Las partículas tienen muchas fuentes de emisiones, la combustión, el petróleo, polvo fugitivo, dice acá, pareciera que se está escapando, bueno, el polvo que tenemos en todos lados, que puede ser, que se puede levantar con una escoba, digamos, el polvo que tiene que ver con las calles, y el polvo también que puede levantar el viento. En otros lugares no se considera mucho porque si no vivimos en una zona como la nuestra, el polvo por ahí no se levanta tan fácilmente. ¿Qué es lo que da la capacidad de levantar mucho polvo al viento? El criterio de aridez del área. ¿Sí? Las zonas más áridas son fuentes más propicias para que se levante polvo en suspensión.
¿Qué es lo que tienen las partículas? Bueno, acá, fíjense que acá hablamos de un tiempo de residencia. Esto es muy importante en la atmósfera. Hay contaminantes que están poco tiempo. El tiempo de residencia es cuánto tiempo ese contaminante se va a mantener en el aire sin depositarse. ¿De qué les parece a ustedes que depende el tiempo que va a estar un contaminante en el aire? Por ejemplo, de si corre viento, si es un lugar que está como, no sé, por ejemplo, entre las bardas, o si es un lugar que está como en un lugar que tenga como más recambio de aire, algo así me imagino. Bueno, eso es una cosa. ¿Y por qué? Digamos, eso es un lugar donde yo voy a tener mayor cantidad de partículas en suspensión. Pero esa partícula, para que esté más tiempo o menos tiempo, ¿de qué va a depender? ¿Qué la hace caer a la partícula? De su peso. Densidad. Claro, la densidad tiene que ver en cuanto a la cantidad de partículas que yo tengo, pero lo que la va a hacer caer es el peso, ¿sí? Si esta partícula es más pesada, va a caer mucho más rápido. Pero no es solamente el peso, ¿sí? A ver, si yo tengo una partícula de esta forma y una partícula que tiene esta forma, ¿cuál va a caer más rápido? La circular. ¿Por qué? Porque Anímense a la física que han tenido en algún momento. ¿Qué tiene de distinto esta partícula acá tipo un papelito que la circular? Tiene otra resistencia al aire. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Qué es lo que tienen los aviones? ¿Qué mantiene un avión en el aire? ¿Cómo se llama esa fuerza? aerodinámica. Tiene que ver con la aerodinámica, pero se llama fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación depende de la superficie. Entonces, una partícula cuadradita, así como la que tengo acá a la derecha de la pantalla, tarda más en caerse porque opone más resistencia al aire. En cambio, esta partícula la trae directamente la gravedad y como el aire puede pasar en forma más sin ningún tipo de impedimento, cae más derechita y cae más rápidamente. Entonces, va a tener que ver del peso y va a también tener que ver con su forma, ¿sí? Y como decía el compañero, con la densidad, pero de la partícula, porque la densidad de la partícula me va a hablar a mí también del peso. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de peso? ¿Cómo era? Uy, ¿cuánto hace que dieron física? Masa por gravedad. Muy bien, masa por gravedad. ¿Y la masa cómo era? ¿Cómo calculábamos masa? Densidad sobre volumen. Muy bien, densidad sobre volumen. Quiere decir que la masa tiene que ver con la densidad de la partícula, ¿sí? Partículas más densas van a tener esta masa más grande, entonces el peso en general es más grande, ¿sí? Entonces, la parte física nos va a decir si esa partícula va a caer más rápidamente o no. Un ejemplo es la actividad volcánica. La actividad volcánica, ¿sí? Sale toda la erupción y justo donde está el volcán empiezan a caer las tefras más grandes. ¿Sí? Algunas caerán un poco más lejos, pero generalmente es una zona muy cercana al volcán. Después, esa pluma se deja llevar por el viento y bueno, puede alcanzar, ya vieron que cuando erupcionó el Calbuco, erupcionó el volcán Puyehue y llegó la ceniza casi hasta Buenos Aires. ¿Sí? Es más, no sé si se acuerdan en la televisión, pero había una de las plumas había dado la vuelta al planeta. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque fíjense que tiene un tiempo de residencia en la atmósfera entre 5 y 10 días. Entonces, eso es muy importante porque más tiempo está en la atmósfera un contaminante, más efectos puede hacer, más interacciones puede tener con otros contaminantes y más va a molestar. Fíjense que acá hay unos que se llaman CFC, que dice que tienen entre 50 y 100 años. Quiere decir que una vez que los emití,
ese contaminante va a estar mucho tiempo en la atmósfera. Entonces, si yo tomé la decisión de dejar de emitir los CFC, yo no voy a ver las consecuencias de esa decisión. La van a ver mis hijos o mis nietos. ¿Se dan cuenta? En cambio, el dióxido de azufre es de horas y días, los óxidos de nitrógeno alrededor de un día, bueno, el plomo tiene un poquito más largo, entre 5 y 10 días, hidrocarburos aromáticos, el dióxido, fíjense el dióxido de carbono, que es el otro gas importante que habla todo el mundo, y el metano, que es el otro gas que también hablan por el calentamiento global, todos tienen un tiempo de residencia muy alto en la atmósfera. ¿Alguno sabe a qué afectan los CFC? CFC quiere decir clorofluorcarbonos. Clorofluorocarbonos. Son... Esos no son los que reaccionan con el ozono de la Muy atmósfera lo desarman lo disocian a oxígeno molecular que no... Muy bien, exactamente. Estos son los que afectan a lo que llamamos nosotros la capa de ozono, la disminución de la capa de ozono. ¿Se dan cuenta por qué? Fíjense, porque pueden estar mucho tiempo. Ustedes saben que en el año 78 más o menos se hizo el protocolo de Montreal, que fue un protocolo que se decidió dejar de eliminar CFC a la atmósfera, entonces se cambiaron esos gases. Los CFC fueron gases que al ser inocuos fueron creados en laboratorio, son inocuos y muy baratos, de fácil fabricación, se usaron muy rápidamente como propelentes, ¿sí? También se usan en los aire acondicionados y en las heladeras. Entonces, al ser baratos, enseguida se dispersaron. Cuando se empezó a notar el efecto que tenían sobre la atmósfera, ya que era un gas que no existía en forma natural, bueno, se decidió a través del protocolo el dejar de fabricarlos y utilizarlos. Así todo, el agujero de ozono todavía, o la disminución de la capa de ozono todavía sigue presente, ¿no? Porque obviamente todavía no pasaron esos 100 años que tienen que pasar para que se liberara. Y además que algunos todavía se siguen fabricando, ¿no? Bueno, seguimos un poquito. Entonces, dentro de los contaminantes tenemos los contaminantes gaseosos. Esos contaminantes gaseosos se dan en exteriores e interiores. Pueden ser vapores, como ustedes bien habían dicho hace un rato, o gases en distintas concentraciones. Los más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que generalmente es el dióxido de azufre, y el ozono. Esos son los más comunes. Los aerosoles. Un aerosol lo definimos como una mezcla heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? ¿Se acuerdan eso? ¿Soluciones? ¿Cuándo una solución es heterogénea y homogénea? No, una mezcla, perdón. ¿Cómo se llamaban las mezclas homogéneas? ¿Se acuerdan de física? ¿Por las fases? Bueno, que en la mezcla heterogénea, ¿qué pasa con las fases? Se separan, tiene más de una fase. Claro, las podemos ver, ¿no es cierto? Si yo tengo un gas y tengo una partícula adentro, una mezcla heterogénea, porque veo las partículas. Pueden ser chiquitas, puede que no las vea yo sin los lentes o que no las vea yo con lente tampoco, pero están. Y si le pongo el microscopio veo las dos. Y si no, pueden ser partículas líquidas también suspendidas en un gas, o pueden ser que la partícula líquida tenga partículas sólidas en suspensión, que es lo que ocurre a veces en la lluvia, ¿sí? Si yo tengo dentro de una gota de lluvia contaminada, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Si no distinguís las fases, es homogénea. Es homogénea, muy bien, es una mezcla homogénea. Y generalmente las mezclas homogéneas, ¿cómo se llaman?
solución. Muy bien. Hasta ahora está hablando una sola chica que no sé quién es, pero a ver si nos despertamos el resto también, ¿eh? Así, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila. No, porque si te tengo que hablar para saber. No estoy amenazando ni nada. Así que, bueno. Entonces, son mezclas homogéneas. Otras son tan pequeñitas, ¿sí?, que solo pueden detectarse por un microscopio, obviamente, pero están suspendidas en el aire. Entonces, la primera clasificación que vamos a hacer los contaminantes, que son sustancias que algunas se forman en la atmósfera y otras son emitidas a la atmósfera. Entonces, para hacer esa división, vamos a separar en contaminantes primarios y secundarios. ¿Qué quiere decir que es emitida? Bueno, un ejemplo de emitida es un volcán, por ejemplo. Vamos a hacer el volcán facilito. O una chimenea, es una emisión, ¿sí? O las que levanta el viento, también es una emisión distinta. Esta emisión se le llama resuspensión, pero es emisión también. Y bueno, y ese es el tipo de emisión por el cual las partículas se incorporan a la atmósfera, ¿sí? Son contaminantes primarios, aquellas sustancias contaminantes que son vertidas, dice acá, directamente a la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Esta chimenea emite SO2, bueno, el primario es CO2. Esto emite tefra y emite SO2 y emite CO2, bueno, esos son los primarios, ¿sí? Entonces dice, podemos agruparlo por su estado físico, partículas y metales o elemento químico común, caso de los contaminantes gaseosos. Bueno, entonces, esos contaminantes pueden ser partículas físicas con estado físico sólido, gaseoso o estado líquido. Bueno, después hay otros contaminantes que se llaman contaminantes secundarios, ¿sí? Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos físicos, químicos, no físicos, porque son químicos, procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. No son vertidos directamente. Nosotros teníamos en la otra filmina, yo había hecho el dibujito y decía que acá se emitía SO2. El SO2 es primario, por ejemplo, ese SO2 primario se junta en la atmósfera con vapor de agua. ¿Qué puedo formar? Acuérdense que no soy buena con la química, ustedes saben más que yo. ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Sulfídrico? Claro, algunos sulfúrico, sulfídrico, depende de las combinaciones estequiométricas que se hagan. Perdón por mi química, pido disculpas de vuelta, no soy muy buena con la parte química, pero lo que seguro voy a tener es un ácido, ¿sí? Y estas combinaciones en la atmósfera se forman un fenómeno que después vamos a ver un poquitito más, que se llama lluvia ácida. No sé si la escucharon hablar. Bueno, dentro de las nubes se forma una solución que tiene un ácido, como el sulfúrico, por ejemplo, que va a estar diluido, ¿sí? Porque, gracias a Dios, hay agua en la atmósfera y eso cuando precipita trae efectos sobre la vegetación, sobre las construcciones, sobre monumentos, sobre todo lo que se deposita, porque el nivel de acidez de esa lluvia está muy por encima de lo que uno esperaría normalmente, ¿sí? Creo que, Alejandra, vos sabés un poco más de química que yo, así que si me equivoco, please, corregime. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Ustedes saben, además nosotros en meteorología tenemos una química inorgánica en primer año. Imagínense que yo me recibí en el 91, hay cosas que por ahí puedo llegar a decir un poquito mal. Así que por las dudas me corrigen, ¿sí? Bueno, entonces,
Las principales alteraciones atmosféricas que pueden producir los contaminantes secundarios son contaminación fotoquímica, como por ejemplo lo que se va a producir en la parte de la estratosfera con el ozono, que se acidifica el medio, que es lo que estábamos diciendo acá, y bueno, obviamente esta composición fotoquímica y la disminución de la capa de ozono están muy relacionados. Contaminación. Se definieron unos contaminantes desde el principio del estudio, perdón, los primeros estudios de contaminación se hicieron en el hemisferio norte. Acá estamos hablando de Estados Unidos porque fue uno de los primeros países que sacó legislación al respecto, ¿sí? Y los primeros contaminantes que se empezaron a estudiar eran estos 5 que están ahí, que tiene que ver con el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, material particulado y el ozono. Esos contaminantes se establecieron como que contaminantes criterio porque eran identificados como perjudiciales para la salud y fueron los primeros que se fueron evaluados y se publicaron en distintos documentos de calidad del aire, principalmente en el hemisferio norte en Estados Unidos. En estos 5 contaminantes fueron los primeros que se definieron niveles permisibles, ¿sí? Ya vamos a ver que ahora tenemos niveles permisibles para un montón de contaminantes, pero en principio en estos primeros 5 fueron donde se estudiaron y se establecieron niveles permisibles que mantuvieran la salud de la población protegida, el medio ambiente y las actividades dentro de niveles aceptables. Después de esto se adoptó eso de contaminante criterio en muchos otros países y cada uno de estos contaminantes criterio tiene guías y normas. Esas normas y guías son las que se establecen para ver que los niveles no se excedan teniendo en cuenta las distintas actividades antrópicas. Fíjense que acá dice, las guías son recomendaciones que establecen niveles de exposición a contaminantes atmosféricos a fin de reducir los riesgos o proteger de los efectos nocivos. Y las normas son las que establecen las concentraciones máximas de esos contaminantes en un periodo definido y son valores límites diseñados como protección a los riesgos, pero además tienen valor para que los distintos intervinientes en la sociedad puedan decir que una determinada actividad está sobrepasando esos contaminantes, o sea, se utilizan para ejercer el valor de protección, o sea, desde el punto de vista de ay, no me sale cómo se dice, Alejandra, cuando quiero decir que tengo como el poder de policía. Me quedaba feo decir poder de policía. El poder de contralor. Ahí está, no me salía la palabra contralor. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, las normas se utilizan para establecer los contralores y, son los que deben responder las distintas empresas o las distintas actividades que se realicen en un medio social generalmente, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Bueno, esto es como un resumen. Primarios y secundarios, los de mayor importancia en la contaminación atmosférica, fíjense que acá no hablo solo de los criterios, puse alguno un poquito más, y los principales contaminantes secundarios son el dióxido de nitrógeno, algunos oxidantes fotoquímicos y algunos atmosféricos secundarios. Bueno, hoy va a ser un día de definiciones, un poco plomo al principio, pero tenga paciencia porque si no definimos un poquito estas palabras, cuando nos hablemos no nos vamos a entender. Entonces, la primera clase siempre tiene un montón de temas así de definiciones. Vamos a definir como inmisión, digamos, vamos a ver, cuando yo tengo una chimenea, lo que se emite le vamos a decir emisión. Y vamos a hablar ahora de inmisión como la concentración media de un contaminante presente en el aire durante un tiempo determinado. O sea, el nivel de inmisión sería si yo mido las concentraciones en un tiempo determinado en algún lugar.
Nosotros cuando hablamos de la concentración que se deposita, yo no suelo hablar siempre de ignición, le suelo decir concentración, porque en esto también tiene que ver un poco el léxico de cada profesión, ¿no? Yo soy meteoróloga, entonces ignición no hablamos mucho, pero es un término que se utiliza mucho en la parte que tiene que ver con los profesionales de ambiente, entonces también lo vamos a utilizar. Generalmente, en la unidad que se expresa normalmente esta concentración durante un tiempo determinado son microgramos por metro cúbico de aire medidos en un tiempo determinado. Entonces vamos a tener microgramos por metro cúbico por, no sé, segundo o por la unidad de tiempo que tengamos en mente. Bueno, la atmósfera terrestre tiene una capacidad de depuración bastante interesante. Eso lo vamos a ir estudiando a lo largo de la asignatura y por eso nosotros necesitamos ver cómo se mueven los contaminantes dentro de la atmósfera. Pero su capacidad de autodepuración tiene algunos límites. Uno de esos límites tiene que ver con la situación meteorológica. Hay situaciones meteorológicas que afectan muchísimo la calidad del aire. Eso lo voy a adelantarme un poquitito, a ver aguántenme si lo tengo por acá. No me diga que justo no la dejé en esta clase. No lo tengo en esta clase, pero bueno, vamos a volver más adelante. Lo van a ver en la práctica. En la práctica hay una situación de un caso de contaminación ambiental en Londres, que es un caso muy resonado porque fue el primer caso que se estudió bien. Y en esa situación la contaminación atmosférica se mantuvo en la atmósfera durante 5 días. Entonces, eso nos dice que la atmósfera en esos 5 días no se pudo autodepurar. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos que estudiar cómo se depura a sí misma la atmósfera para saber que vamos a tener situaciones más riesgosas que otras, ¿sí? La emisión a la atmósfera de sustancia contaminante ha hecho que esas concentraciones, esas sustancias a nivel del suelo, alcancen niveles que puedan afectar la salud, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, los tipos del origen de contaminación atmosférica que tenemos. Van a ver que hay un montón de transparencias o de filminas que tienen bastante escrito. Es para que a ustedes les sirva también para ir guiándose a la hora de estudiar. Yo no hablé todavía de la bibliografía que vamos a utilizar. Ahora, cuando se acerque más la hora de terminar la clase, les voy a mostrar la bibliografía y Alejandra les va a decir dónde la pueden descargar, ¿sí? Ale, prepárate por ahí en tu máquina, yo te dejo compartir después la pantalla de última. Ah, no lo vamos a ver. Por ahí mándame el link al chat, así se los puedo mostrar, si lo tenés a mano. El link de que... donde están los libros, ¿sí? Ah, ok, ahí lo busco. Así se lo muestro. Si no, igual va a estar puesto en la PEDCO, así que no se preocupe. No lo subimos a la PEDCO porque vieron que hay algunas legislaciones de otros países que tienen problemas con el copyright y no queremos generar problemas en la plataforma de la facultad. Entonces, generalmente están subidos a un drive. Ponemos el link en la PEDCO, pero el drive se lo pasamos a ustedes para que busquen los libros, porque para no tener problemas de copyright y cosas por el estilo. Entonces, esas emisiones se hacen a través de fuentes. Esas fuentes pueden ser fijas. Generalmente las fuentes fijas son las industriales o de uso doméstico, una chimenea. Un volcán es una fuente fija también, ¿sí? No se mueve, la tengo pegada al suelo. Una casa, todo lo que ocurre en una casa también es una fuente fija, ¿sí? Son generalmente asociados a combustión. Después tenemos fuentes móviles, que son los vehículos, automóviles, aeronaves, buques. Un incendio puede ser una fuente móvil, por ejemplo, porque el incendio no está siempre en el mismo lugar.
Después hay algunas fuentes que se las pueden considerar como compuestas porque no es una sola fuente, sino que son un montón. Por ejemplo, un área urbana es una fuente contaminante, pero es una fuente areal. Se llaman fuentes de área, ¿sí? Areales. También, según su forma, pueden ser areales, lineales o según su forma. Esto es según su movimiento, ¿sí? Entonces pueden ser areales, lineales o puntuales. También pueden ser volumétricas esas fuentes, ¿no? Más se pueden especificar los ítems, pueden llegar a ser más complejas. Entonces, según su origen, pueden ser naturales o antrópicas. Según su extensión, pueden ser puntuales, extendidas o lineales. También habíamos visto que estas entendidas eran lo que decíamos que pueden ser fuentes de área, ¿no? Y según su movimiento pueden ser fuentes móviles o fijas. Si ustedes miran acá, miren los dibujos, ven las fotos. Esta es una foto de una ciudad, esta que está aquí, es una foto de una ciudad en un valle. ¿Ven? Cuando hay una depresión, fíjense cómo la contaminación, esto obviamente es a una hora de la mañana, se hace todo un domo alrededor de la ciudad. Esta es una hora donde la contaminación es máxima, ¿no? Esto sería un incendio. Ven que el incendio tiene un foco y se forma una chimenea, como una pluma. A esto lo vamos a llamar pluma de contaminación, ¿sí? Es una fuente no exactamente puntual, pero se puede considerar más o menos puntual y es fija. Las industrias, ven, cada industria tiene un montón de focos donde pueden salir la contaminación, con lo cual, cuando yo lo estudio, a veces estudio todo el parque industrial. Y esta es una situación de una tormenta de viento, no sé si reconocen, pero es Neuquén, y fíjense cómo se ve el polvo en suspensión, ¿sí? Esta sería una fuente natural, ¿sí? Esta puede ser natural o antrópica, los incendios pueden ser naturales o antrópicos. Sabemos que el incendio forestal de estos días en la Patagonia tuvo un inicio antrópico, fueron provocados, pero también pueden darse por causas naturales. Bueno, esto está para que ustedes lo vean. Vamos a pasar un poquitito acá a la nomenclatura de cómo vamos a determinar qué son esos contaminantes. Bueno, una forma de contaminante que se estudia mucho en la actualidad es lo que se llaman partículas o material particulado. Van a escuchar mucho y lo van a ver como MP en muchos lados. Material particulado. Puede ser que si está en inglés sea PM, ¿no? Particulate matter, ¿sí? Entonces, partículas con aspecto visible y se ven, generalmente el efecto es visible, incluyen generalmente efectos importantes sobre la ciudad, sobre la salud, también influyen en la lluvia ácida, traen problemas de visibilidad, cambios en la radiación, tanto en la parte fotoquímica como en la microfísica de nubes y también en el agujero de ozono. Saquen la palabra Antártico si quieren, porque ya sabemos que hay agujero de ozono en la Antártida y en el Ártico. No son iguales, ya lo vamos a ver, pero en general en los polos se hace una formación de la disminución, me gusta más, disminución de la capa de ozono. Bueno, mi letra no es muy linda y cuando escribo en la pantalla no es mucho más linda porque como obviamente la pantalla es táctil, si apoyo la mano, ¿sí? Se ve todo lo que apoyo o se cambia la filmina, por eso no puedo apoyar mucho y no van a ver letra muy bonita. Bueno, estas partículas pueden ser sólidas o líquidas. Generalmente son más grandes que una molécula, pero lo suficientemente pequeñas para permanecer en la atmósfera un tiempo razonable. Obviamente, si es una tefra que sale de un volcán que pesa 10 kilos, no se va a quedar mucho tiempo en suspensión, va a caer, no vamos a hablar de material particulado ahí, ¿sí? Fer, ¿qué es tefra? A la ceniza volcánica a veces se le dice tefra. Ceniza volcánica, vamos a decirle.
no le quiero decir ceniza porque cuando ustedes hablan de cenizas se imaginan cosas chiquititas, ¿sí? Entonces, lo que emite el volcán no es chiquitito, puede tener un tamaño de 100 kilos, ¿sí? O más. Y generalmente la mayoría de las veces son elementos que pueden ser, a veces son piedra pómez, del tamaño de un pomelo o más grandes, y a eso se le denomina tefra, ¿sí? Lo que es las emisiones volcánicas, no le decimos ceniza porque es más grande, ¿no? Generalmente tendría que ver la definición que hacen los geólogos de la tefra, pero nosotros la vamos a usar con ese significado, ¿sí? Y bueno, el aerosol lo vamos a separar de la partícula, pero en realidad es una suspensión de partículas en un gas, entonces más o menos la misma definición. ¿Por qué sigo hablando de aerosoles? Porque, a ver dónde lo puse, tenía un cachito que ayer lo puse, entonces ahora me olvidé dónde lo puse, pero ustedes van a saber que a veces me olvido las cosas. Acá estaba. Si yo hago así, acá, ahí está. Debería ser eso. Aguantenme un cachito. Bueno, esta página que ven acá, que yo se las puse en la clase, es una página muy linda que tiene la NASA, obviamente. Esto que están viendo ustedes es imagen satelital, que ya tiene un proceso. Bueno, este es un producto de un satélite que se llama MODIS, que encuentra los fuegos que hay en este momento. ¿Esto de qué fecha es? Estamos en julio del 2019. Ven acá abajo, vamos a ponerlo ahora. A ver, agosto, septiembre. Vamos a ir a 2020. A ver si me lo deja llevar. Porque a veces no están en tiempo real, están en un par de días de diferencia. Acá puedo ir más rápido, ¿no? 25, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos en marzo. Y hoy, ¿qué día estamos? Bueno, eso vamos a agarrar. Discúlpenme, ahí, no sé quién es, así que supónganse que estamos en el 21 de marzo. Vamos a agarrar ese día. A ver si me lo cambió ya acá. 19, 20, noviembre, octubre, septiembre, julio, junio, mayo, abril. No llegamos todavía a marzo. Ahora el 4 de marzo, a ver si me lo muestra. Ahí está. ¿Ven? Esto es la situación del 4 de marzo. Y estos eran los fuegos que estaban presentes, que se veían el 4 de marzo. ¿Sí? Fíjense que en todo el planeta siempre hay, porque en muchas partes del planeta se utilizan los incendios para como medio de cultura, digamos, que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Entonces, fíjense en esta zona, los satélites lo detectan. Si yo me fijo dentro de los productos que tiene este satélite, ¿sí? Otro satélite, fíjense que dice aerosoles, ¿ven? Índice de aerosol. Entonces, la palabra aerosol es una, vamos a agarrar el Suomi que también tiene, es una palabra que se usa mucho en todo lo que tiene que ver con la parte de imágenes satelitales y es muy útil a veces en una, por ejemplo, en una erupción volcánica. ¿Ven? Yo acá puse dos productos de aerosoles. Este es de un satélite que se llama Suomi y el de abajo de un satélite que se llama Aura. ¿Ven la diferencia? Y si ustedes se fijan, los aerosoles en la zona donde antes estaban viéndose los fuegos son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque obviamente al haber fuego tengo material particulado en suspensión y eso lo detecta el satélite. Por eso es una palabra que vamos a usar mucho en la parte meteorológica. No solamente vamos a hablar de material particulado, sino de aerosol. Ven acá hay explicaciones. Para jugar un poco, si quieren, entren a la página, es de uso gratuito. No es muy difícil, como ven. Si quieren elegir distintas cosas, ponen acá agregar capas. Yo acá, ven, fíjense que por satélite también podemos ver dióxido de carbono. Y si siguen buscando, tienen ozono en algún lado.
yo ahora no voy a perder tiempo con esto, pero ustedes lo van buscando. Miren, fíjense, metano, pueden elegir cualquiera de estas capas, vuelven acá, tienen que sacar obviamente la capa anterior porque si no se la va a superponer, pero ven, fíjense, esta capa nos está mostrando niveles de metano. Obviamente la escalita roja me va a mostrar más niveles, más metano que en la parte amarilla, ¿no? Bueno, tienen un montón de cosas que pueden jugar. Obviamente esto me está hablando por días, ¿sí? Hay otros productos que me muestran por mes, por año y demás, pero es una muy buena información que está disponible y que son sobre todo para el estudio de cosas como incendio o erupciones volcánicas es muy útil. Volvamos acá. Estamos acá. Voy a volver para atrás. Esa no le va a salir, por eso les puse abajo, en esta, ven acá abajo que dice WordView, esta es la página de eso que vimos recién, porque en el PDF no creo que sea, no sé si por ahí anda igual haciendo tiqui tiqui arriba de la, bueno, de la página, de la figurita, perdón. Bueno, vamos a volver para atrás porque me adelanté bastante. Como verán, esta primera tienen... me fui para atrás. Vamos a volver para adelante. Esto ya lo vimos. Seguir. Bueno, las partículas finas, el material particulado se divide en PM2.5 y PM10. Este PM2.5 es el más nocivo para la salud. A esto se le llama partícula fina y en el caso particular de la afectación en Asia les dicen polvo amarillo. Por el color con el cual se ve el aire cuando está lleno de esas partículas, material particulado menor a 2, diámetro aerodinámico menor a 2,5 micrómetros. Denme un momentito, porque si no, no. ¿Hola? Hola. ¿Sí? Estoy llamando de pedido ya. ¿Cómo? Estoy llamando de pedido ya. Ah, denme un momentito, por favor, ¿sí? ¿Está afuera usted? Sí, tengo rato. Enseguida lo mando. Juan, te dije que estuvieras atento. Dale, que está afuera el señor. Bueno, perdonen, menos mal que lo atendí porque el señor estaba esperando que fuera. Bueno, ¿en qué estaban? Material particulado PM10 son partículas con diámetro aerodinámico mayor a 10 micrones y las PM2.5 es material particulado con diámetro menor que 2, menor que 2,5. ¿Lo dije bien, Alejandra? PM2.5 menor a 2.5 y las PM10 son mayores a 2,5 pero menores a 10. Sí, está bien. ¿Está? Bueno, acá hay algunos ejemplos. Acá esto no lo voy a leer yo, pero es para que ustedes se fijen a cuáles llamamos material particulado, gin, humor y demás. Son las diferencias entre uno y otro. Quería pasar a las diferencias entre estos material particulado. Fíjense ustedes, acá hay una tabla de comparativa. Este dibujito acá es un cabello humano, o la idea de un cabello humano, para que vean la relación entre un material particulado de 10 micrones y uno de 2,5. ¿Ven la diferencia en los tamaños? Esto, para comparar, es arena de la playa, ¿sí? Entonces, obviamente la arena volcánica puede tener este tamaño o mayor a veces, pero comparados con el diámetro de un cabello, que es algo muy chiquitito, ven que estas partículas son muy pequeñitas. Sí. ¿Eh? Sí, asómate, pero tiene que estar por ahí. Tomás, llámalo, el señor está acá, en el número de teléfono este. Bueno, perdón, mi hijo no se pudo arreglar solo.
Acá hay algunas otras comparaciones con las distintas partículas, polvo, ácido sulfúrico, sal marina, ¿sí? Cristales, humos, polen, ¿sí? Todas esas son distintas para que ustedes vean más o menos los tamañitos. Son tamaños muy pequeños, individualmente no se pueden ver, pero la masa que hay en suspensión hace que se vean las propiedades cambiadas del aire al tener esa cantidad de partículas en suspensión. Estas partículas también afectan la visibilidad, ¿sí? Y eso, al estar presentes en el aire, dispersan la radiación solar que llega hasta las partículas en distintas direcciones, y eso hace que nosotros al aire lo terminamos viendo con un color medio como blancuzco, porque como estas partículas dispersan en muchas longitudes de onda, ya lo vamos a ver después detenidamente, hace que el color que habitualmente deberíamos ver del cielo, que es azul, se termine viendo blanco. Bueno, generalmente las partículas que dispersan más luz son aquellas que tienen el diámetro similar a la longitud de onda de esa dispersión. Esto lo vamos a volver a ver. Los escapes de auto dispersan en color azul, los gases atmosféricos en azul más que rojo, y si yo tengo grandes concentraciones de partículas mezcladas, dispersa en todos los colores, se termina viendo color blanco. ¿Sí? Acá tienen dos ejemplos. Dos ejemplos de un día limpio en el mismo lugar. Fíjense que si ven acá es la misma montaña esta, ¿sí? No es exactamente el mismo ángulo de la luz, pero el mismo ángulo de la foto, por la, ¿cómo se llama esto? Por la vegetación se dan cuenta que no son las mismas, pero vemos la diferencia de un día moderadamente contaminado y un día limpio. Acá tienen la página web de esta cámara, que es una cámara que está ubicada en un parque nacional, ¿sí? En Estados Unidos. Fíjense acá, el mismo lugar, distintos días, con distinto material particulado 2.5. ¿Ven cómo el 2.5 incide muchísimo sobre la visibilidad? ¿Sí? Esto también se da en otro parque nacional, también tienen esa cámara web instalada y es para ver cómo va variando ese coeficiente de material particulado. El coeficiente de extinción es un coeficiente que se mide con respecto a cómo se extingue la luz de un haz que yo emito. Entonces, pero tengan idea ustedes que lo que me está diciendo acá es si hay más o menos material particulado. Lo que les mostré recién del satélite es esto, ¿no? El satélite está acá arriba, entonces cuando la luz solar choca contra o incide, no es choca, incide sobre las partículas, refleja, parte de esa reflexión es medida por el satélite y el satélite me dice si hay mayor cantidad de partículas o menor cantidad de partículas en suspensión. Es algo muy útil porque no se miden aerosoles en todo el planeta, entonces al tener el satélite yo puedo tener una idea clara de esas mediciones. Acá esta es una escala que les da un poquito la idea, vendría a ser lo mismo que vimos en la figurita del cabello, pero con una escala, para tener una idea de los tamaños que tienen las distintas partículas comparadas entre sí. ¿Sí? El polen se compara en tamaño con las partículas levantadas con el viento, pero sin embargo las partículas de polen son un poquitito más grandes. Las moléculas de gases son mucho más pequeñas. Fíjense, varios órdenes de magnitud. Acá tenemos un orden de magnitud, ¿sí? Acá tenemos varios órdenes de magnitud menos, ¿sí? Entonces, cada una de estas material particulado va a influenciar en una distinta longitud de onda. Acá está comparada con las longitudes de onda, pues se acuerdan que habíamos dicho antes, vuelvo para atrás para mostrarles, que dice que las que dispersan la luz más efectivamente son aquellas en que la longitud de onda es aproximadamente igual al diámetro. Entonces acá tenemos los diámetros comparados
con las distintas longitudes de onda del espectro electromagnético que lo vamos... Ay, estoy yendo al revés, perdón. Eso lo voy a hacer muchas veces porque siempre hago lo mismo. Así que acá, ¿ven? Podemos ver estas partículas en qué parte del espectro me van a terminar influenciando más. Esto lo vamos a ver más cuando veamos la unidad 2, que vamos a ver radiación electromagnética. Vamos a volver a ver esto para ver en cuál termino afectando más. Y fíjense, la velocidad de sedimentación, o sea, con qué velocidad caen, obviamente es muchísimo más grande en las partículas más grandes. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Sí. Bueno, es un poco, por ahí es un poco aburrido al principio, pero después vamos a ir utilizando más para la parte práctica y es más entretenido. Bueno, ¿de dónde salen los aerosoles? Bueno, pueden salir de condensación, sublimación de vapores, formación de húmedo por combustión natural, reacciones entre gases de la atmósfera, remoción mecánica. Remoción mecánica tiene que ver con eso de levantar el polvo del suelo o que con la escoba, ¿sí? Todo ese tipo de remoción hace que se incorpore nuevamente a la suspensión. También puede ser el spray de los océanos, una ola en el océano, ¿sí? Hace que las partículas se dispersen en todas direcciones y esa partícula de agua salada inclusive se puede evaporar y dejar la partícula de sal como en suspensión sobre los océanos. O formación por coagulación de núcleos a partir de partículas más pequeñas que producen partículas más grandes constituidas con distintas partículas en sí. Bueno, estos son resúmenes que le van a quedar a ustedes para que lo vayan viendo. Fíjense que esta diapositiva nos habla de la composición según el tamaño de distintos entornos. Un entorno urbano nuevo sería una ciudad nueva, ¿no? Una ciudad no tan antigua, o sea, que tiene instalaciones modernas, podríamos decirlo. Y fíjense que tiene dos máximos, ¿sí? Una parte en tamaños más grandes y una parte en tamaños intermedios entre 0,1 y 1 micrómetro. El entorno urbano antiguo tiene esos dos máximos también, pero obviamente suele tener una menor cantidad, ¿sí? Porque generalmente los urbanos más modernos se asocian a grandes metrópolis y los urbanos más antiguos se asocian a ciudades más chicas que tienen, no suelen tener parques industriales y suelen tener distintos tipos de composición de las emisiones. Fíjense que los entornos rurales bajan muchísimo, pero sigue teniendo los dos máximos, ¿sí? Lo que hacen los entornos asociados a ciudades es agregar mayor cantidad de aerosoles en estos dos máximos, pero todos los entornos tienen un máximo en partículas grandes que están asociadas obviamente a los polen, a los polvos, y una más pequeña que van a estar asociadas a los gases o a partículas mucho más pequeñitas de humos o hollines. Fíjense que acá en Estados Unidos y Canadá que hay un análisis de la composición de esos material particulado 2.5, estos son nombres de distintas ciudades. Fíjense que los derivados del azufre, los sulfatos, ocupan un porcentaje bastante grande en muchas ciudades, ¿sí? El carbón, la parte que tiene que ver con la combustión, va a depender un poco más, fíjense, del tipo de ciudad. La Ciudad de México tiene muchísimo más composición carbónica que las ciudades por ahí de Estados Unidos, ¿ven? Donde las emisiones son distintas. Esto también tiene que ver asociado con el tipo de actividades que se desarrollan o con los medios que se usan para la calefacción, ¿sí?
pero en todas las ciudades tenemos mediciones importantes de material particulado 2.5, ¿sí? Fíjense que acá es una promedio anual, fíjense, medio anual de concentración de material particulado entre el 95 y el 2000 en Estados Unidos, ¿sí? Las PM10 están por todos lados, ¿ven? Material particulado 10, las grandes, están asociadas. Y hay mucho en esta zona. ¿Qué hay acá en Estados Unidos? ¿Saben ustedes? ¿No ven película de vaqueros? En esta zona, desde el punto de vista geográfico, ¿qué hay ubicado? ¿Un desierto puede ser? Claro, está todo el desierto de Arizona, Texas, toda esa... bueno, no sé si es Arizona, pero bueno, el desierto de los Cowboys está por ahí. Y en esta zona, que está acá, ¿qué hay? La zona del este, ¿qué hay acá? Estos puntitos que son, ¿saben? Acá, ¿qué hay? ¿Qué ciudad importante está acá? Está Washington DC por ahí. Sí, está en Washington, está en New York, están todas las ciudades importantes están en esta zona. Y acá, en esta zona, está todo el distrito de las acerías. Es toda la parte de que está asociada a la industria del acero. Entonces ven que toda esta zona, que es la parte más industrial de Estados Unidos, fíjense que el material particulado 2.5 supera ampliamente a los de otras áreas. En cambio, en las zonas desérticas tenemos más la parte de composición de partículas. Después tenemos mucho material particular en esta zona, que es una zona que también tiene densidad de población alta, pero vamos a ver que también está afectado por otro efecto en particular. Esto es para que vean desde los satélites cómo se ven los aerosoles. Miren esta parte. ¿Qué hay acá? ¿Qué país está acá? ¿Ven el mapa? ¿Lo ven? ¿Sí? Yo veo un mapa, pero no veo dónde está indicando. Acá, donde ven ahí. Se ve el mapa, pero no... ¿Dónde, profe? ¿Dónde está señalando? Sí, Está señalando a la derecha arriba. Voy a cambiar el color, pará. A ver, por ahí el color no se ve. Asia está ahí. Sí, ¿y qué parte de Asia hay? ¿Cómo Ahora se llama sí. este país? China. China, muy bien. ¿Ven el máximo que hay en China? Bueno, ese es un problema bastante importante que hay en Asia, que afecta no solamente a China, sino a este lugar que está acá, que saben qué país es. ¿Y este qué país es? ¿Este es Japón? Este es Japón. ¿Y este? Había alguien que puso otaku en el nombre, así que debe saber. Sí, yo soy. Esta isla es Japón. También sé que igual las cenizas afectan a la parte de Corea. Eso es Corea, la península esa es Corea. Así que toda esa zona tiene, ha llegado a ser tan serio el problema que ya es un problema, ha generado tensión entre la gente. Los coreanos están enojados con los chinos, digamos, es cierto que históricamente tienen problemas ahí, ¿no? Pero este problema ha trascendido ya la parte meteorológica y está siendo un problema a una escala ya política, ¿sí? Bueno, ese es un problema muy grande de contaminación y toda esta zona que está acá es la asociada a ¿quién? ¿Qué hay ahí? ¿El desierto del Sahara? El desierto del Sahara, que es una fuente muy grande también de material particulado. Y acá es otra zona desértica, ¿sí? Que bueno, obviamente no levanta la cantidad que levanta el desierto del Sahara, pero también levanta gran cantidad de partículas. Entonces, esta es lo que dice, se llama optical depth o altura óptica, está asociado con la cantidad de aerosoles en suspensión y es algo que miden los satélites, ¿sí?
Y fíjense que es bastante interesante porque nos deja ver un pantallazo de todo lo que ocurre en el planeta. Entonces, si yo tengo algún efecto que se da a nivel planetario, estas herramientas son muy importantes porque obviamente en la zona de Sahara nadie mide acá, nadie mide material particulado. Acá en esta zona que están llenos de guerra y están peleándose uno con otro, tampoco hay medición en material particular. Aparte de China sí tiene mucha medición, pero hay muchos lugares en el planeta donde no se están midiendo. Entonces, esta manera de acceder a la información es muy valiosa. Si bien es una escala muy grande, ¿no? No me va a servir para ver una chimenea de una industria que esté ubicada acá, por ejemplo. A eso no lo voy a ver, ¿sí? Ahí ya lo tengo que buscar desde otro punto de vista. Esto es un ejemplo para que vean un incendio de biomasa en la zona, ven que esto es algo de México, la península de Yucatán. Sí, esto fue en el 2003, el 30 de abril. Los lugares con fuego están marcados en rojo por el producto que yo les mostré hace un rato del MODIS. Vieron que lo podían ver en el WorldView. Ese producto nos mostraba dónde están todos los focos. Y todo esto que se ve así como tenue, eso es la ceniza que se incorporan al aire y el humo de todos estos incendios forestales. No son incendios forestales, sino de campo. Bueno, fíjense que también hay gente que ha estudiado las emisiones, esto es del año 90. Fíjense que en el año 90 Europa tenía emisiones altísimas. Ustedes me dirán, pero esto es re viejo. Sí, pero es muy interesante de analizar. Fíjense que Europa tenía emisiones mucho más altas que la parte asiática, inclusive que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se debía? Y se debía a que en esta época, en la década del 90, en Europa todavía se calefaccionaba con carbón. Nosotros en Argentina ya en esta década teníamos gran parte del país con gas natural. Entonces eso nos da mucha diferencia en cuanto a la liberación de partículas en suspensión. Sí, las zonas urbanas e industriales siguen teniendo niveles altísimos. Bueno, otro país que está muy complicado con la parte de contaminación es China. Un estudio que se hace todos los años dio que el año pasado las ciudades más contaminadas fueron todas las ciudades, las 20 primeras ciudades fueron todas ciudades de India. Años anteriores ganaba China, pero este año ganó la parte de India, superaron los niveles inclusive de China. ¿Sí? Bueno,